Reciban un cordial saludo de parte de la profesora Gretel Ortiz. En esta ocasión les vamos a explicar los diferentes usos o los diferentes tipos, clasificación de los complementos verbales. Ya en otra ocasión nos referimos con respecto a que los complementos verbales son todas las circunstancias, todos los adicionales componentes sintácticos que aparecen en una oración después de extraer el verbo en el predicado. Todos estos componentes siempre van a aparecer en el predicado y van a estar planteados en función del verbo. Y entonces tenemos diferentes tipos. Yo recomiendo mucho tratar de seguir este orden a la hora de analizar los complementos verbales. De manera que, aunque algunos son excluyentes, o sea, puede ser que, por ejemplo, si tenemos CP no hay CD y viceversa, o si tenemos CA no hay CD ni CP, pero este orden es el orden como de discriminarlos, ¿verdad? De identificarlos, ¿ok? En primer lugar tenemos el CD o complemento directo. El complemento directo, también llamado objeto directo, es lo directamente afectado por la acción que el sujeto ejecuta en el verbo, ¿verdad? Entonces, en estos casos siempre vamos a tener que la respuesta o la fórmula para identificarlo es ¿qué es lo que? Como se trata de algo directamente afectado por una acción, el verbo tiene que ser una acción, por lo tanto tiene que ser un verbo predicativo. Tenemos entonces, por ejemplo, Ana compró dulces. El verbo es compró. ¿Quién compró? Ana es el sujeto. ¿Qué es lo que Ana compró? Dulces sería el complemento directo. Y los dulces son lo directamente afectados por la acción de comprar. Luego tenemos otro ejemplo. Luis me invitó. El verbo es invitó. ¿Quién invitó? Luis es el sujeto. ¿Y qué es lo que Luis invitó? Noten que en este caso Luis me invitó a mí y está representado mí por el pronombre reflejo, por el pronombre clítico me. Por lo tanto, me es el complemento directo porque yo o mí es lo directamente afectado por la acción de invitar que Luis realizó. Noten entonces que el CD puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, y si es un pronombre puede ser perfectamente un pronombre clítico, o sea, un pronombre me, te, se, nos, os, lo, la, le, lo, los y las. Cualquiera de esos puede ser CD o puede ser incluso CI. ¿Ok? Luego tenemos el complemento predicativo. Lo puse en este orden porque el complemento predicativo se discrimina al mismo tiempo del CD, porque recordemos que si la oración es una oración copulativa, lo que busco es esto. Si la oración es predicativa, busco esto. Entonces es muy importante que según si el verbo sea predicativo o si el verbo es copulativo, discriminemos uno de los dos. Nunca van a aparecer juntos en una oración. Entonces tenemos que si el verbo es copulativo, vamos a preguntar qué o cómo. La pregunta es un poquito diferente a esta. En el primer ejemplo que les puse, ella está cansada. Está es el verbo. ¿Quién está? Ella es el sujeto. ¿Qué o cómo está ella? Cansada es el complemento predicativo o atributivo. Lía es mujer valiente. El verbo es. Claramente tenemos verbos copulativos, ¿verdad? ¿Quién es? Lía. Ese es el sujeto. ¿Qué o cómo es Lía? Mujer valiente. Este es el complemento predicativo o atributivo. Luego tenemos el complemento indirecto. El complemento indirecto se da otra vez en una oración predicativa, o sea, cuando hay un verbo predicativo, o sea, una acción. Normalmente aparece con el CD, ¿ok? Entonces es muy importante que después de preguntar el CD, uno sigue con el CI. Si yo pregunto CP, no hay CI porque no había CD. Esto es importante que lo dominemos. Repita este video cuantas veces sea necesario para que usted entienda que el complemento directo es de verbo predicativo igual que el indirecto. El CP es solo de verbo copulativo. Bueno. El complemento indirecto es lo indirectamente afectado por la acción que el sujeto ejecuta sobre el complemento directo. Típicamente es un quién, es una persona, animal, ser o cosa personificada, ¿ok?
porque la pregunta es ¿a quién o para quién? Es alguien que fue beneficiado o perjudicado por esa acción que se hizo sobre el CD. Entonces vean qué interesante. En este primer ejemplo tenemos el verbo compré. ¿Quién compré? Aquí hay un sujeto desinencial, yo. ¿Qué es lo que yo compré? Porque primero busco el CD. ¿Qué es lo que yo compré? Un regalo. El regalo es el CD. ¿A quién o para quién compré yo un regalo? Para vos. Entonces, para vos es el CI. Claramente. El otro ejemplo dice, me lavé las manos. Verbo lavé. ¿Quién lavé? Yo lavé. Sujeto desinencial, yo. ¿Qué es lo que yo lavé? Porque igualmente busco primero el CD. Yo lavé las manos. Este es el CD. Ahora, ¿a quién o para quién yo lavé las manos? Yo lavé las manos para mí misma. Este sería el CI. Note entonces que el CI puede estar acompañado por la preposición a o para, por eso es a quién o para quién, porque estas preposiciones pueden introducir el CI, pero también puede ser que sea un pronombre reflejo de los que ya les dije, me, te, se, nos, os, los, la, le, los, las, les y los. También es importante entender que existen casos en donde el complemento indirecto aparece sin CD, pero son los menos. Luego tenemos un complemento agente. El complemento agente, o sea, es un complemento que aparece en la voz pasiva. Y para que haya voz pasiva es necesario que haya sujeto paciente. Y el sujeto paciente es el sujeto que recibe la acción pero no la ejecuta. Ese es el sujeto paciente, el que recibe la acción. En este caso tenemos que ¿por quién? Es la pregunta correcta para determinar esto. Sí es importante también tener claro que para que un verbo esté en voz pasiva tiene que ser un verbo compuesto. Y el verbo compuesto siempre va a tener un auxiliar más una forma no personal. Formas no personales, infinitivo, gerundio y participio. Normalmente el auxiliar es el verbo ser. Y entonces normalmente es, seré, serás, fui, fuiste, ¿verdad? Siempre va a ser el verbo ser más la forma no personal. Entonces, notemos en este caso, es felicitado por su tía. Claramente tenemos un verbo, el verbo es felicitado. ¿Por qué sé yo que el verbo es felicitado y no solo es? Porque la acción aquí es felicitar a alguien. Felicitó la tía. Entonces, aquí podemos decir que hay un sujeto desinencial, usted. Hay un sujeto desinencial él o ella, ¿ok? Y en este caso es felicitado, es un verbo en voz pasiva. Cuando yo tengo que este verbo es en voz pasiva, lo cual indica que el sujeto no ejecuta la acción, en este caso de felicitar, sino que solamente la recibe esa acción, entonces tenemos que el complemento va a ser un complemento agente o puede ser un complemento agente. Entonces yo debo preguntar ¿por quién es felicitado usted o ella? ¿Por quién es felicitado? Por su tía. Por su tía es un complemento agente. Luego tenemos seremos vistos por mucha gente. Tenemos el verbo seremos vistos. De igual manera es un verbo en voz pasiva y yo lo sé porque el sujeto, que en este caso es un sujeto desinencial nosotros, indica que no ejecuta la acción de ver a nadie. Nosotros no vemos a nadie. Nosotros recibimos la acción de ser vistos. ¿Y por quién seremos vistos? Por mucha gente. Por mucha gente sería el complemento agente. ¿Ok? Luego tenemos un complemento de régimen. El complemento de régimen es un complemento en donde vamos a tener siempre una preposición que típicamente es a y de, porque se trata de grupos preposicionales exigidos por el predicado. O sea, son expresiones sintácticas que siempre van a estar introducidas por una preposición, porque esa preposición es necesaria para comprender el significado del verbo. Si ustedes ven, por ejemplo, esta oración depende de vos, el verbo es depende. Aquí hay un sujeto desinencial también, que es un poco diferente porque el sujeto es eso, no es él.
Bueno, podría ser, perdón. Podría ser él depende de vos, usted depende de vos, ella depende de vos y calza perfectamente. O eso depende de vos. En este caso tenemos un verbo simple, ¿verdad? Predicativo normal y silvestre, que es depender. Y tenemos que, cuando yo le pregunto a este verbo, en realidad no calza exactamente alguna de estas preguntas. Igual podríamos decir que es un CD o que casi es un CI, ¿verdad? Pero como que no estamos seguros. ¿Por qué? Porque aquí la característica es que depender necesita de manera exigida, ¿verdad? Casi que reglamentaria, por eso se llama el régimen de ley, ¿verdad? En este caso, de voz es un complemento de régimen porque es un complemento exigido por el verbo, ¿verdad? Cuando usted usa la palabra depende, depende siempre, depende de algo, ¿ok? Entonces, en esos casos tenemos este complemento de régimen. Igual pasa con el segundo ejemplo, lo tradujo al español. En este caso tenemos el verbo tradujo. Hay un sujeto desinencial que puede ser ella, puede ser él, puede ser usted, ¿verdad? Lo tradujo. Y cuando usted pregunta, ¿qué es lo que tradujo? Algo. Ese algo es el CD, ¿verdad? Lo primero que yo pregunto siempre es el CD, después del verbo y el sujeto. Y cuando yo pregunto a quién tradujo, dónde tradujo, ¿qué será el español? No calza con ninguna de las opciones que tenemos acá. Por lo tanto, al español simplemente es una exigencia del verbo traducir, porque si usted traduce a un idioma. Y este uso de esta preposición, en este caso colocada a manera de contracción con el artículo el, se denomina complemento de régimen. Casi que podríamos decir que cuando inmediatamente después del verbo tenemos un complemento que está introducido por una preposición de o a, puede ser perfectamente un complemento de régimen si no calza con las preguntas del CD o del CI. En algunas ocasiones el CD también está implícito, entonces si existe el caso de que el CD esté implícito y usted lo señala como un complemento directo, mi posición como docente es que deberíamos considerarlo como una respuesta correcta, porque si la respuesta del complemento es ¿qué es lo que depende, por ejemplo? ¿Qué es lo que depende de vos? Aquí no calza, pero existen otras estructuras en donde sí podría calzar. Y entonces podríamos encontrarnos con casos de complementos con preposición que podrían clasificarse como CD o como CI sin problema alguno. Por último tenemos los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son varios y yo podría darles como la pregunta de cada uno. Sin embargo, no es mi objetivo plantearles una pregunta porque el español o el análisis lingüístico nunca se supedita a una fórmula matemática cerrada y hermética, sino que depende también de todas las situaciones de interpretación y de bagaje cultural o la semántica del contexto, ¿verdad? De la oración. Entonces, yo prefiero que usted lo analice como estudiante en función de cuál es el sentido de esa expresión. Por ejemplo, si yo digo voy a la playa, yo tengo el verbo voy y claramente a la playa es un lugar, por lo tanto esto es un CC de lugar, ¿verdad? Responde a la pregunta ¿dónde voy? Pero es un CC de lugar. Luego si yo digo iré mañana, el verbo es iré, hay un sujeto desinencial yo, pero cuando iré, claramente mañana responde a un tiempo, por lo tanto es un CC de tiempo, no importa la pregunta que se haga. En el caso del modo igualmente, ¿verdad? El verbo canta, ¿cómo canta? Feo, ¿verdad? Esto responde a una forma, al modo en el que se ejecuta la acción de cantar, por ejemplo. El CC de cantidad igual, se está supeditada a la intensidad en cuanto a cantidad de que se realiza la acción del verbo. Entonces el verbo es estudia y sería cuánto estudia. Mucho es un complemento circunstancial de cantidad. Luego tenemos una causa, por ejemplo, el verbo sería falló, ¿ok? Y entonces sería, ¿por qué falló? La causa del fallo es precisamente el ser vago. Por vago falló. La finalidad, de igual manera, el verbo es llegué.
¿Para qué llegué? Con la finalidad de verte, ¿verdad? Entonces esto es una finalidad. El instrumento sería con qué, ¿verdad? Entonces el verbo es toca, ¿con qué toca? Con su guitarra, es un CC de instrumento, claramente. La compañía será con quién, entonces el verbo es va, y con quién va, con vos, es el CC de compañía. Los complementos de afirmación, negación y duda son en realidad adverbios. Entonces, si aparece, por ejemplo, en este caso el verbo es voy, sí es una afirmación del ir, de la acción de ir, ¿verdad? Puede ser sí, efectivamente, ciertamente, ¿verdad? Afirmativamente, serían CCs de afirmación. El CC de negación también está supeditado al adverbio de negación, jamás, nunca, negativamente, ¿verdad? Y el de duda también está supeditado al adverbio de duda, ¿verdad? Quizás, posiblemente, probablemente, tal vez, serían casos de adverbios de duda. Veamos que entonces tenemos en estos casos todos los complementos verbales. Si usted accesa a la plataforma Tu Voz Actual, va a encontrar una infografía en donde aparece esta explicación un poco más gráfica, ¿verdad? Un poco más estética y de forma digital. Y de igual manera puede encontrar en Tu Voz Actual también diferentes ejercicios en línea para realizar o para practicar este tema y poder enfrentarlo con éxito en los objetivos que usted desea emprender. Le deseo mucho éxito y estoy para servirles. Soy la profesora Gretel Ortiz de Tu Voz Actual.